Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos este lunes nuestro programa de hoy de Libremente Radio. Somos Eli Rodríguez Palancas y en la consola, administrando los sonidos y los comentarios poderosos, Graciela Urbitz. Adelante. Hola. Acá estamos, después de escuchar este recitado de Serrat, donde nos damos cuenta que la tierra se agota, que el agua se contamina, que nos estamos quedando sin naturaleza, pensamos que todo está lejos, que somos impotentes ante las grandes empresas, ante los desmontes. Todo parece demasiado grande para luchar, todo parece demasiado lejos. Los desmontes, el Amazonas, todo lo vemos desde una pantalla de TV. Pero, ¿qué hacemos con lo que está cerca? Con lo que está en nuestro cotidiano. Siempre me brota la psicóloga social y pienso, el cambio empieza por uno mismo y por nuestro accionar como ciudadanos y como personas que vivimos en un barrio y que tenemos un árbol en la puerta, un árbol en el parque. Esta semana se cargaron 2 árboles en mi barrio. Me fui a la mañana, estaban arreglando una vereda, qué lindo, digo, va a quedar re bien. Cuando vuelvo, con el pretexto de la vereda, se cargaron 2 árboles jóvenes, sanos, que llenaban de verde una esquina muy transitada de Caballito. La otra vez estaba pintando el frente de mi casa y el pintor me dice, ¿no querés que le dé un toque al árbol con la camioneta? Porque mira cómo te ensucia la vereda con las hojas. ¿Te imaginás? Casi lo mato. Entonces pensemos que está en nuestras manos nuestro aire, nuestro oxígeno, nuestro verde, que podemos, debemos ser parte de esta naturaleza que vamos a respirar y vamos a dejarle a quienes vienen detrás. Por eso, hoy está con nosotros María Angélica de Giacomo, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Hola. Buen día, Eli. Gracias por este espacio. Bueno, ya te digo, con todas estas cosas que pasaron cerca, me di cuenta que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tema es que el arbolado de nuestra ciudad, aproximadamente desde el 2010, se empezó a ver como un negocio. Antes no era así. O sea, hay como un desconocimiento en quienes habitan y transitan esta ciudad, y pasa en muchas ciudades, de que el árbol es un ser vivo y de que la vida en una urbe sería realmente insoportable sin ellos. Los árboles no están como adorno, sino que es un tema de salud pública. Y si no se empieza a ver así, vamos a seguir siendo funcionales a este negocio que tiene materia prima gratuita porque son nuestros bienes comunes. O sea, las empresas que viven del arbolado no pagan por su materia prima, es nuestra. Y contame, tampoco... Discúlpame, contame cómo negocio. Claro, porque cuando el arbolado antes en la ciudad de Buenos Aires era un tema que se trataba desde la jefatura de gobierno, se trataba, o la intendencia en su momento, se trataba como un tema general y no estaba tercerizado. Entonces había gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que trabajaba para eso, ¿no? Lo que ellos llaman mantenimiento de arbolado, que mi amiga Su de Surciendo el Planeta llama desmantelamiento, se tercerizó. Y después cuando se aplicó la ley de comunas, 1777, se descentralizó. O sea, cada comuna recibe dinero para el tema del arbolado, así como para el tema de las veredas. Esto trajo como consecuencia que el negocio fuera cada vez más productivo, porque hay un plan quinquenal
que establece que se podan 70.000 árboles por año. Al podar 70.000 árboles por año, tenemos 431.000 en la ciudad. Es un número ridículo en sí mismo, porque es como si yo te dijera, bueno, vamos a exigirle a este sanatorio que haga 10.000 operaciones de apendicitis por año. Si la persona lo necesita o no lo necesita, bueno, es otro tema. Algo pasa con las cesáreas y cosas así. Pasa sí. Con nuestros cuerpos también, ¿no? De alguna manera. Sí, todo lo que la violencia que se ejerce sobre estos seres vivos, que son los árboles, se ejerce en general sobre el territorio, y ejercer violencia sobre el territorio implica ejercer violencia sobre nuestros cuerpos. La mayor parte de la gente esto no lo ve. Lo ve al arbolado como un servicio público, como si fuera la limpieza de una vereda o el barrendero. No. Lo que estamos haciendo es destrozar de una manera irreparable un bien común, que además de su estatus de ser vivo, tiene un estatus patrimonial muy importante, porque los árboles son los seres vivos más longevos. Tal vez ese árbol que vos comentás estaba ahí antes de que vos te mudaras. Hay algunos árboles que están acá desde antes de que yo naciera, y si no los destrozan podrían estar cuando yo ya no esté en este mundo. Al no tener esta noción de que el árbol forma parte del patrimonio natural, pero además cultural, el patrimonio paisajístico, te cambian totalmente el paisaje cuando te sacan o te podan un árbol, y además que forma parte de nuestra memoria individual y social y de la identidad barrial. Esta noción no ha aprendido en la sociedad. Entonces, ¿por qué decimos un negocio? Es un negocio redondo. Lo quieren poner como economía circular, pero es un negocio redondo. ¿Por qué? Nosotros me refiero a con nuestro dinero de los impuestos, los vecinos. Sí, pagamos cada poda. Esas podas reiteradas y sistemáticas terminan por disminuir la expectativa de vida del árbol, porque es más fácil que el árbol se enferme, porque por las heridas que les dejan pueden entrar plagas, pueden entrar microorganismos dañinos, y también puede entrar agua que modifica el metabolismo de las células de adentro del árbol. Además, el árbol en su, en este proceso por el cual intenta recuperar sus hojas, porque las hojas son órganos, no son como el pelo. Es como si a nosotros nos sacaran un pedazo de estómago, un pedazo de pulmón, porque por las hojas el árbol se nutre y fabrica, además de obtener energía, fabrica su material estructural. Los árboles que son podados reiteradamente y sistemáticamente no pueden tampoco ensanchar su tronco. No tienen el tronco que les correspondería por su edad, justamente porque no tienen hojas. Toda esa energía que el árbol pone en juego para revertir el proceso de la poda, o sea, sacar muchas ramitas finitas de cada herida, ramas que son brotes epicórmicos porque no son ramas en realidad, sino que salen de la corteza. Toda esa energía la podría estar aplicando en, por ejemplo, defenderse de una plaga, y no lo puede hacer. Aparte también una vecina un día que estaban haciendo una poda así horrible cerca de mi casa salió a defender su árbol, y es bióloga y explicaba que el árbol tira ramas también para mantener el equilibrio, ¿no? Claro. Como que el árbol es desde su propia naturaleza sabe qué rama necesita para mantenerse en pie. Uh-huh. Si vos le cortás una rama que el árbol sabiamente determinó que necesitaba para mantenerse en pie, va con la próxima tormenta o 2 o 3 que va a caer. Está perfecto. Eso lo llaman los arboristas desadaptación. Porque el árbol es un ser vivo que no puede desplazarse. Entonces, toda su herencia genética se basa en lograr la adaptación. La adaptación al lugar donde le tocó en suerte o en desgracia vivir, y de esa manera adaptarse a los vientos, a la luz del sol, al clima y a todo lo demás. Si le sumamos eso que vos decís, que le estamos sacando ramas que necesita para su arquitectura natural, le sumamos que los árboles están muy aislados en la ciudad, entonces le restamos 2 cosas. Uno, la comunicación entre las raíces, que en general la comunicación entre las raíces no se sabe, no hace muchos años,
pasan defensas de un árbol al otro, pasa comunicación, pasa nutrición y se sostienen también entre ellos. También se protegen de los vientos con el follaje interejemplares. De hecho, hemos tenido casos donde talan un árbol y al poco tiempo se cae el cercano, porque los árboles se protegen entre sí. Mira. Para eso necesitan tener follaje, y si no tienen follaje es una razón más por la cual se vuelven más peligrosos. La poda los vuelve más peligrosos porque le cambia su arquitectura natural, los hace muy esbeltos, o sea, altos y finitos, porque no pueden, como te dije antes, aumentar su tronco. Eso de altos y finitos los deja más expuestos a los vientos. Y al no tener follaje, la energía del viento, en vez de disiparse primero en las hojas, luego en las ramitas más finitas, que si uno ve un árbol en invierno que no haya sido podado, son como una filigrana, como un encaje que cubre todo. Le sacamos las ramitas finitas, entonces el viento, le sacamos las ramas principales, el viento termina incidiendo sobre el tronco. Entonces, una de estas cuestiones, ¿por qué le decimos no a la poda?, es porque para el árbol es un daño. ¿Y por qué nos importa tanto que el árbol tenga follaje? Porque todos los beneficios del arbolado los hace el follaje. Salvo algunas cosas que puede absorber la corteza. Por ejemplo, hace poco se encontró que la corteza puede absorber metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Mirá. Pero salvo eso, o el agua de lluvia que pueden absorber las raíces, todos los demás beneficios, que si querés después te los listo, se deben a las hojas. Ahora, vos me preguntaste por qué esto es un negocio. La poda reiterada y sistemática enferma a los árboles y hacen que se mueran antes. De hecho, los primeros árboles que yo fotografié en mi barrio, mutilados, por eso le puse mutilar a mi grupo. Sí, eso te iba a preguntar, sí. Porque mutilar significa sacarle un pedazo a un ser vivo. Los primeros árboles que yo vi en el 2010, así en mi barrio, hoy ya no están. Y eran árboles jóvenes. Entonces, la poda reiterada y sistemática hace que pongamos plata en la poda, el árbol se muere, después ponemos un montón de plata en la extracción. En junio del 2023 una extracción estaba alrededor de 300.000 pesos, pero imagínate, de junio de 2023 ahora debe estar el doble. Tenemos que hacer un pedido de informe por eso. Y después pagamos la extracción. Después que pagamos el nuevo arbolito. El nuevo arbolito no se cuida porque no se pone plata en cuidado. O sea que si el arbolito sobrevive, sí, el arbolito sobrevive. Hasta el año pasado estaban sobreviviendo entre un 50 y... No, perdón, estaban muriendo entre un 50 y un 99% de árboles recién plantados según la zona. Sí, he visto cerca de mi casa también arbolitos muy, muy flaquitos, muy chiquititos que no duran. Sí. Graciela, acá te quería preguntar algo, porque en el 2001, cuando fue toda la movida del 2001, y estábamos mucho en las plazas y alrededor de las calles, siempre veíamos que faltaban árboles. Investigamos eso y ahí está el negocio, porque veíamos que cuando investigamos traían unos costos eran mucho más caros que cualquier otro lugar, pero no estaban esos árboles. Y también había una necesidad de trabajo, y tampoco ponían, como vos decís, el trabajo de cuidado. Había un montón de gente que tenía que las iban a poner en las plazas para cuidar los árboles. Sí. Árboles que no, y tenían un costo, pero a veces triplicaban el valor del árbol real. Claro. Bueno, es que esto pasa con las tercerizaciones, ¿no? Y el tema de que, bueno, un árbol, pagamos el árbol recién plantado. Si el árbol sobrevive, entra en este negocio redondo de podas sistemáticas hasta que muera. Si el árbol no sobrevive, va a parar a lo que ellos llaman centro de residuos de poda, centro de reciclado, que queda en la Comuna 8. Nosotros nos negamos a llamar reciclado a lo que se hace con las ramas, las hojas y las flores. ¿Por qué? Porque no se puede reciclar un ser vivo. Ese ser vivo no es un residuo. Es, ya como lo mataste. Es como si a mí me dijeras que estás reciclando un chancho porque estás fabricando chorizos. No, claro. No se puede reciclar un ser vivo. Entonces ellos lo llaman economía circular, pero nosotros lo llamamos negocio redondo, porque esas empresas después venden los insumos como ladrillos para estufas ecológicas, como mulch, como hasta la resina se vende. Después, el otro tema, en esto del negocio redondo que después empieza acá, todo lo de la poda también va a parar a estos centros, que
que ya te digo, lo llaman restos de poda, nosotros entendemos que son entidades constitutivas de seres vivos, y cuando se planta no se cuida, lo cual hace que nuevamente haya que plantar. Hasta junio del 2023, el 95% del presupuesto de mantenimiento, entre comillas, de arbolado viario, que es el arbolado de las veredas, sin contar los árboles que son destrozados en plazas y parques sin ningún justificativo, porque en una plaza o en un parque no hay un justificativo para hacerles eso, el 95% estaba destinado a destrucción, a poda, extracción y corte de raíces. Había un 5% destinado a plantación y 0% a cuidado. De hecho, en el 147 se puede pedir poda, se puede pedir extracción y se puede pedir plantación si hay plantera, si no, no. Entonces insistimos mucho con estos temas en todas las entrevistas, que por suerte hay personas como vos y radios como estas donde podemos hablar. Por suerte, en este momento, la confección de nuevas planteras, la construcción de nuevas planteras y el cuidado de los árboles recién plantados lo pusieron en el rubro A del pliego de licitación, que es el obligatorio. Todavía no se ve efecto de eso, pero esperamos que sí. Este tema del negocio redondo, de que estamos usando materia prima gratuita, que son nuestros bienes comunes, es la razón de por qué nosotros este fenómeno del mantenimiento de arbolado en las ciudades lo inscribimos dentro del extractivismo urbano. Claro. Porque lo que están haciendo es nuestros bienes comunes usarlo para el beneficio económico de unos pocos, en desmedro de la salud ambiental, física y psíquica de la población, y de una manera que es irrecuperable. Nosotros tenemos el 92% de los habitantes de nuestro país viviendo en ciudades, en un momento en que estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Y el cambio climático no va a ser en lo del vecino y no en mi casa, no va a ser en el pueblo de la provincia que esté siendo incendiada en este momento, sino que es un fenómeno global. Entonces, hoy hablábamos de los incendios. Cuando nosotros estamos respirando el humo y las cenizas, estamos respirando el olor y el dolor de la muerte de vegetales, animales, hongos y hasta microorganismos del suelo. Uh-huh. Porque cuando el fuego es muy intenso, se mueren hasta los microorganismos del suelo, o sea que el suelo deja de ser fértil. Todos estos fenómenos no están lejos, como vos decías. Todo esto está en nuestra vida cotidiana. Y si querés, puedo decir por qué nosotros decimos que es un tema de salud pública y que de ellos, del follaje frondoso, depende nuestra salud ambiental, física y psíquica. Si vos vas a las páginas del gobierno de la ciudad, por ejemplo, podés ir a Arbopedia, te van a listar los beneficios del arbolado. Pero en ningún lugar te van a decir que esos beneficios son de las hojas. Porque si ellos admitieran que esos beneficios son del follaje, entonces habría más gente. No tendría sentido la poda. Habría más gente como nosotros que le diría, pero ¿cómo? Yo te digo, cerca de mi casa pusieron sobre el puente del tren un jardín colgante, unas cosas medios extrañas que deben salir una fortuna, me imagino. Y cada 2 por 3 le están cortando el flequillo a esas plantas y las renuevan y les ponen. Los árboles, como vos decís, mantenimiento, fertilización, compost en la tierra, no sé qué habría que ponerle, nunca. No. Y además tenemos otro tema. Y Graciela también, sí. Que se puede saber por una tomografía, por ejemplo, un resistógrafo, métodos no destructivos, si un árbol realmente se está volviendo peligroso porque tiene un hueco muy grande. Y sin embargo eso no se hace. No se hace. Acá Graciela también nos quería comentar. Te escuchamos muy bajito, Graciela. Frente a la puerta de mi casa siempre, durante mucho tiempo, se me moría en los arbolitos, que primero se murió el que estaba en la calle, y después los que ponían, ¿no? Y no me daba. Hasta que justamente en el 2006, creo que vinieron vecinos que hacían una rueda por las calles y pusieron un árbol que se llama canelón. Uh-huh. Ese árbol, el día de hoy, yo vivo en un primer piso, ya pasa al primer piso. Digo, ¿cómo no se puede pensar en qué árboles? Y ese árbol tiene siempre hojas todo el año
y no hay que mutilarlo porque el árbol está siempre bien, solamente en algún momento que tuvo alguna plaguita o algo hay que curarlo, que lo curamos nosotros, porque nadie lo venía a curar. No. Entonces, ¿por qué no se eligen árboles que realmente son mejores a los que están acostumbrados a poner? El tema de la plantación, que es muy complejo, ¿por qué? Porque ahí hay otro negocio. Lo que se planta es lo que está disponible en los viveros, ¿no? En los viveros que trabajan con estas empresas. Por otro lado, para decidir qué plantar hay que tener mucho conocimiento sobre arboricultura urbana, porque los árboles que nosotros tenemos en nuestra ciudad ya están adaptados a la vida en la urbe. Y no todos los árboles están, no cualquier árbol tiene como esta herencia genética de estar adaptado a una urbe. Porque la vida en la ciudad para un árbol es realmente trágica. Si pudieran, saldrían corriendo, pero bueno, no pueden desplazarse. ¿Por qué? Porque la tierra está muy compactada, muy dura, porque no tienen planteras grandes como para recibir toda el agua que necesitan, porque la luz no es la adecuada por los edificios, porque los vientos, por ejemplo, donde hay torres, los vientos son muy diferentes a los que tendría que haber naturalmente. Y hay otro tema muy importante que es el de la contaminación. Hay árboles que tienen hojas de tamaño y de estructura, por ejemplo, pilosa, como tienen los plátanos, que son los que más micropartículas sólidas de la combustión de los combustibles fósiles, que producen enfermedades pulmonares o respiratorias en todo el mundo, tienen una capacidad de atrapar esas partículas tremenda. Lo mismo la absorción de gases de los óxidos de nitrógeno y de azufre que se producen en la combustión de los combustibles fósiles. Y por otro lado tenemos otro tema, que es la combustión visual y sonora. Cuanto más follaje, más nos protegen de la contaminación del aire, la visual y la sonora. Por otro lado, cuanto más frondosa sea la copa, ralentiza, o sea, disminuye la velocidad de caída del agua en los eventos de precipitaciones copiosas. Entonces, ustedes vieron que uno va caminando, está lloviendo, paró de llover y del árbol siguen cayendo gotitas. Bueno, ese efecto es sumamente notable en las calles de arbolado frondoso y hace que no reciba la vereda, la plantera, la calle, todo el agua de golpe en un evento de precipitación copiosa. Si logramos copas grandes y logramos planteras extendidas, el efecto de las inundaciones no se sentiría tan abruptamente. Claro, pero la del segundo A le tapa la vista del balcón y empieza a jorobar en el consorcio que quiere que le saquen el árbol. Entonces ahí es lo que digo de la separación que tenemos de la conciencia, de toda esta información valiosísima que vos nos traes con respecto al árbol y nunca más claro, cuando el árbol te tapa el bosque. A mí el árbol me tapa el balcón, pero no me doy cuenta que también me da todo esto que vos me decís. Claro. Sí. Que es la vida misma. Y hablando de la vida misma, es cobijo y hábitat de fauna y de otra flora, el árbol. O sea, sin árbol no tenemos fauna. Sí, no tenemos pájaros. No tenemos polinizadores, no tenemos aves. Ahora pero no, a la gente le preocupa que el auto se ensucie llena con caca. Seguro. Bueno, ahora tenemos una tanda y respiramos un poquito. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Soberanía alimentaria. Que corre el río, que corra. Es un derecho que tienen los pueblos y está amenazado por un modelo de producción sembrador de venenos. ¿De dónde tantas verdades? Y este derecho en pugna es también un camino de lucha.
Necesitamos construir otros modos de ser, de estar y de habitar nuestros territorios que nos permitan obtener y producir alimentos en armonía con la naturaleza, de la que somos parte, en armonía con los seres humanos, que llamamos agroecología, y esa agroecología tiene que poner en el corazón del sistema alimentario a la agricultura familiar, campesina e indígena. Marco Filardi. La salida es colectiva, la salida es la lucha, y es la lucha por la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Territorio libre de violencias. Primero, sin venenos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. Ahora estamos de vuelta y seguimos pensando, ¿cómo se te ocurrió hacer este basta de mutilar? En realidad yo siempre digo que Basta de Mutilar nació de mi sufrimiento. No por nada le puse el nombre Mutilar. Es fuerte. Al principio, hasta mi propia familia decían, che, mutilar, ¿qué término? Digo, es que es eso lo que están haciendo. Están sacándole pedazos a un ser vivo. Con el tiempo, pasaron 12 años, uno, no sé si les habrá pasado, pero ve la palabra mutilar hasta en medios... de estos medios poderosos como algunos diarios, ¿no? O sea que la palabra empezó a tomar cada vez más consistencia como significado. Yo realmente lloraba por las calles, cuando hablaba con la gente que estaban ahí con la motosierra me produce un malestar no solo psíquico, sino físico. ¿Viste esto que yo te decía? Cuando se ejerce violencia sobre un ser vivo, sobre un territorio, uno la siente en el cuerpo. Claro. Lloraba por las calles, lloraba con esta gente. No, era una cosa increíble lo que me pasaba. Y entonces, en ese momento, yo recién en el 2011 tuve una cuenta de Facebook y me empecé a dar cuenta que uno se podía comunicar con otras personas. Y armé el grupo Basta de Mutilar Nuestros Árboles en Facebook en julio del 2012. Así que cumplimos 12 años en este momento. Y me pasaba horas buscando personas que hablaran de árboles en otras publicaciones y diciéndoles del grupo. Y lo primero que hice fue en el 2015 una petición en Change. Eso nos dio un poco más de visibilidad. Y en el 2017, cuando se contactó conmigo la doctora Claudia Eras, que hizo una acción de amparo brillante para defender los arbolados de toda la ciudad, fue la primera vez que una acción de amparo defiende a los árboles de toda una ciudad. Esa acción de amparo también cambió mucho la cosa y nos hicimos conocer bastante más. Tuvo resultado positivo hacia los árboles. Ninguna apelación del gobierno de la ciudad tuvo éxito, ni en la Cámara de Apelaciones en lo contencioso tributario y administrativo, contencioso tributario y de relaciones de comercio, ni tampoco en el Tribunal Superior de Justicia. La medida cautelar de junio del 2017, el gobierno de la ciudad la llevó hasta la Corte Suprema de la Nación. Y le dijeron, váyanse, esto no corresponde, y terminamos pagando nosotros todos esos gastos, ¿no? No sé si saben, pero cada vez que una apelación es rechazada, se paga con nuestro dinero. Y así fue creciendo y ahora la verdad que empezamos a trabajar a todo nivel. También en el 2017 fue la primera vez que hicimos un panel en la legislatura, que en ese momento nos consiguió el salón y toda la infraestructura la legisladora Oliveto Lago. En el 2022 en el 2020 nos llamó la legisladora Laura Velasco con un equipo maravilloso. Trabajamos, acompañamos y asesoramos en la modificación de la ley de arbolado. Y bueno, hubo otros muchos proyectos de ley de los cuales participamos. Hemos asesorado a legisladores y legisladoras. Hicimos 2 paneles, el del 2017 y el 2022. Y este año estamos con el tema de una convocatoria pública por el arbolado en la legislatura, con otras 4 agrupaciones, el Centro de Estudios Metropolitanos, la Fundación Ciudad,
la Red Argentina del Paisaje y Cultura Basta y Basta de Mutilar, y estamos en eso, estamos trabajando en eso. O sea que en Poder Legislativo yo te podría decir que tenemos escucha. En el Poder Judicial, impecable. El juez Scheibler, ídolo total, aprendió un montón de arbolado. La sentencia es hermosa, hay que leerla, de febrero del 2021. ¿A qué te referís con la sentencia? ¿Qué pidieron ustedes en ese momento? El recurso que presentó la doctora Claudia Heras, muy, muy hábil, porque nosotros teníamos miedo del tema judicial, porque era bastante reciente lo que le había pasado a Sonia Bergman y a Basta de Demoler, que terminaron siendo... ¿cómo se dice la palabra? No es denunciado. ¿Judicializado? Sí, no, cuando te... Inhibidos, no sé. Bueno, ahora me va a salir, pero terminaron siendo... les hicieron un juicio por la pérdida de ganancia de la empresa que había querido construir en un lugar que tiene protección histórica, una PH, que es la Plaza Intendente Alvear, mal conocida como Plaza Francia, porque la Plaza Francia es la de enfrente. Estuvo 2 años parada la obra y finalmente la estación de subte se hizo donde proponía Basta de Demoler, que era frente a la Facultad de Derecho. Demandados es la palabra. Demandados. Claro. Sí. O sea que al revés, denunciaban un abuso y terminaron demandados. Exactamente. Injustamente Eso fue por la empresa. Muy aleccionador, digamos, la intención fue esa, ejemplificar, no se metan con el gobierno de la ciudad, pero es ciudadanía defendiendo un bien común. Realmente todos los que van a esa plaza tendrían que mandarle un abrazo a la gente de Basta de Demoler, a Sonia Bergman y a todos los que estaban en ese momento. Y ella lo que hizo fue pedir una medida cautelar porque no se estaban cumpliendo los artículos 10, 11 y 12 de la ley de arbolado. Y con eso... ¿Qué dicen esos artículos, más o menos? Más o menos se refiere a que cada intervención, cada poda, cada extracción, cada corte de rama, cada corte de raíces, tiene que hacerse con un informe para cada árbol. Y ese informe tiene que estar firmado por un especialista acreditado por la comuna. O sea que tiene que estar fundamentado, no porque hoy quiero salir a cortar, corto. Exactamente. Y como tiene que haber personal acreditado, personal capacitado y tiene que haber un informe para cada árbol, como esto no se hacía, durante como 6 meses se paró la poda, porque no se hacía eso. Entonces, el juez falló, pero con un fallo que toma al arbolado con esta condición que yo te decía, de ser vivo, de patrimonio, de legado para las generaciones futuras, y no solamente se dedicó al 10, 11 y 12, sino que hizo una sentencia sobre toda la visión del arbolado en una ciudad. Maravilloso. Así que bueno, tenemos apoyo de gran parte de los arboristas, que son especialistas en esto, de la Red Argentina del Paisaje. Claro, nos falta que nos escuche el gobierno central y las juntas comunales. Nosotros hemos ofrecido, en el 2020 ofrecimos dar una charla a los juntistas y las juntistas de cada comuna, y solamente tuvimos escucha, o digamos, se pudo hacer esta charla en la Comuna 13 y con los juntistas. En ese momento eran 3 del Frente para la Victoria, se llamaba así, bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaba en el 2020, de la Comuna 7. Todos los demás ni siquiera nos contestaron. Qué bárbaro. Sobre todo que tenemos comunas como la que yo vivo, que están tan construidas que se necesita tanto verde. Sí. Ahora, yo veo que en las podas podan toda la cuadra. Esto que vos decís, la fundamentación sobre cada árbol, no está. No está, porque no creo que si hay en una cuadra 4 árboles, por ahí los 4 necesiten el mismo día, la misma hora. Eso se llama poda por corredores en el pliego de licitación, y es lo que yo te digo que trae como consecuencia que se podan 70.000 árboles por año sin justificación. Claro.
Además, por eso nosotros siempre decimos que no tanto importa que nos preocupemos por el cuándo se poda, el cómo se poda, sino por qué se poda y a quiénes beneficia. Si empezamos a preguntarnos eso, va a cambiar la visión que tenemos de este negocio. Sí, claro, cuando vos presentaste el tema y empezaste justamente por el tema del negocio, yo pensé que ibas a arrancar por el verde, el árbol, qué sé yo, y me sorprendió realmente porque descubrís una ganancia sobre nuestros queridos seres vivos cruel, ¿no? Porque realmente nos están robando a nosotros, a nuestro aire y a nuestro verde. Nosotros, te digo, en junio del 2023, el presupuesto solamente para los árboles de veredas era de 17.000 millones por año de pesos. Eso implica esto que te digo, podas sistemáticas y reiteradas sin ninguna justificación, porque la única justificación de podar en una ciudad es que haya distancia para que debajo del árbol se pueda caminar por la vereda y pasar un colectivo o un camión por la calle. Eso se llama poda de refaldado. Tiene que haber poda de formación desde que se pone un árbol o el árbol que se compra, porque los árboles de vereda tienen que tener características especiales, o sea, tener un tronco muy apropiado, no tener ramas bajas, porque si empezamos a cortar las ramas cuando tienen un tamaño de 10, 20 centímetros, lo estropeamos. Entonces esa poda, la poda de refaldado, que yo te digo, podría ser de 4 metros aproximadamente en la calzada y de 2 metros o 2 metros y medio en la acera, se hace hasta 9, 15, 12 metros, porque ya no hay más nada que sacarle a esos pobres despojos. Claro. Entonces siguen y siguen y siguen y siguen. Cuando querés acordar, el follaje empieza en el 6º piso. Claro. Entonces, y por eso nosotros siempre decimos que el gran, surgió también en esta convocatoria que hicimos en la legislatura, que hubo 20 oradores y oradoras, teníamos la adhesión como de 30 organizaciones de toda la ciudad. Justamente el grave problema de los pliegos de licitación, del 147, de que no se obedece la ley de arbolado, no se protegen a los árboles del vandalismo que les hacen las empresas constructoras, que directamente los talan, no se los protege de la poda ilegal, no se los protege de que los emprendimientos gastronómicos consideran que son, y muchos comercios que son postes y que les pueden poner tiras alrededor y no sé, mantitas al crochet y lucecitas y clavar un montón de transformadores y luces. Claro, que finalmente los terminan enfermando porque no son naturales. No, y la cuestión es que digamos, si el tema es muy complejo, porque por un lado no se respeta la ley 3263, ni se hace respetar, ¿no? Por la ciudadanía. Esa ley que... La 3263 es la de arbolado urbano, que es perfectible, de hecho nosotros trabajamos en unas modificaciones. El otro problema es que ninguna licitación considera el arbolado preexistente, o sea, vos te vas a encontrar columnas de luminarias o columnas de cables de televisión en la plantera. Según el plan maestro de arbolado, vos no podés plantar un árbol a menos de 3 metros de una columna, pero sí podés poner la columna a menos de 3 metros del árbol, entonces. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, si a eso le sumamos el pliego de licitación, que es predominantemente destructivo, acá nosotros pensamos que la única solución es nuestro lema. Hay que preservar, plantar y cuidar. No nos podemos quedar solo en la plantación, que tiene mucho rating y que mucha propaganda. Acá Graciela tiene otro comentario. No, te vuelvo a... O sea, la otra vez estaba escuchando porque justo se cumplieron 107 años del vivero de la ciudad, ¿no? Y dicen que ahí hay árboles que cultivan y que están generando. Y junto con eso, que yo vivo en la Comuna 11, y querían hacer un paso por la calle Nazca en el medio de la calle, donde plantar árboles de división de una mano y de otra. ¿Qué opinás de eso? Porque los vecinos se opusieron, no querían que hicieran eso. Me resulta difícil opinar sin imaginarme exactamente el lugar.
Es un lugar de mucho tránsito, porque es la salida que vienen del ¿cómo se llama? Del General Claro, Paz, no sería un bulevar, sino No sería solo un un bulevar. canterito con unos pobres árboles en el medio del tránsito Claro, pesado. en el medio de la Claro. calle. En una avenida, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Pero aparte el vivero me llama la atención, digamos, porque tendría que ser un lugar que provea, ¿no? De árboles específicos, los que se necesitan, Sí. con todo eso que vos estás comentando, que es tan importante. No se incentiva el tema del vivero. Sería fantástico que los árboles que salieran o que estuvieran finalmente en nuestra ciudad hayan sido así, ¿no? De un vivero municipal o estatal, pero se prefiere trabajar con empresas privadas que viveros privados que aportan los árboles. El tema, acá hay varios temas que confluyen, porque cuando nosotros empezamos con el arbolado, nos dedicábamos fundamentalmente a aprender sobre arbolado, arboricultura y demás, y todo esto nos fue llevando a los espacios verdes, y de ahí al concepto de infraestructura verde urbana, que incluye no solamente estos nodos, que pueden ser las plazas y las reservas, sino las conexiones de vida, con lo que se llama corredores biológicos, entre ellas. Sin eso, no es infraestructura verde, porque acá le llaman infraestructura verde a una cosa aislada. La infraestructura verde urbana es un sistema. Y hay que verlo integralmente en la ciudad y además conectado con lo periurbano, o sea, lo que tenemos alrededor. Una planificación seria y concreta de que la necesidad. Incentive la preservación, la plantación y el cuidado, que no dejen que se pierda 1 metro cuadrado de suelo absorbente, o sea, de terreno que esté en conexión directa con el centro de la tierra. Todos los derivadores de tránsito, bulevares, todos esos plazas, todo eso tendría que ser suelo absorbente. En ese suelo absorbente se podrían plantar árboles, porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué hicieron un canterito verde? Pero si ese cantero tiene cemento abajo, es una maceta, no es suelo absorbente. Entonces, no confundamos suelo absorbente con solado drenante, que es lo que pasa en las plazas. Te dicen, no, pero lo que pusimos en el canil filtra el agua, pero eso no es suelo. Es solado, es otra cosa, es algo artificial. Y está apareciendo en muchas plazas. Yo tengo una nieta chiquita, entonces visito las plazas con frecuencia y veo que están poniendo cada vez más espacios con este tipo de suelos. Sí, y lo mismo con los caniles. El otro día yo había, porque las últimas oportunidades que tenemos, bueno, ahora pasamos a los metros cuadrados de espacio verde, ¿no? Pero las últimas oportunidades que tenemos, o que teníamos, es la costa del Río de la Plata, los playones ferroviarios, los bajos viaductos y todas las veras de autopistas, rutas, la avenida General Paz y todo eso. Todo eso tendría que ser suelo absorbente y en vez de eso se enajena. Pasa a ser propiedad de otros. La costa del Río de la Plata ya con esto la estamos perdiendo definitivamente. Nosotros queríamos un espacio natural, un espacio público natural que ya estaba fundamentado en la Constitución del 96, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ya ahí hablaban de la costa, que cuando el plan urbano ambiental lo mismo, que cuando esas concesiones terminaran tenía que ser propiedad pública. No se hizo y ahora se está enajenando y artificializando de forma definitiva, cuando sabemos que con el cambio climático van a crecer el volumen del mar, de los lagos, de todo. Entonces, perdiendo el último humedal disponible con costa urbana. O sea, el problema es, nuevamente, el que yo te digo, es usar los bienes comunes para beneficio de unos pocos. Y el que está pidiendo poda no tiene noción de que está dañando un bien común. Porque si vos ves a una persona que rompe un banco de plaza, van a ir a llamar al 911. Y el banco de plaza se puede arreglar. Claro, pero estos de la esquina de mi casa que se cargaron 2 árboles, no se los puede denunciar. Cada rama que le sacamos es irrecuperable. Bueno, ya vamos llegando al final del programa y me resuena una palabra todo el tiempo, ¿no? El tema de cuidado. Esto que falta el cuidado de los árboles, que es cuidado para nosotros mismos también, ¿no? Que somos quienes respiramos, quienes necesitamos en todo este cemento, en todo este ruido que nos aturde del tránsito, del smog verde. El otro día
miraba el árbol de la puerta de mi casa y tenía las hojitas negras Claro. de todo ese smog, ese cosa horrible que deja el tránsito. Sí, Y, y esto del cuidado es cuidado para los árboles, cuidado para nosotros. ujú, Y esto que vos decís también de las camionetas que están todo el tiempo por Caballito privadas, que ujú. están cuidando esos canteritos que pusieron ahora, que no sé qué suman, porque la verdad que son plantas, la verdad que un gasto innecesario, porque yo estoy de hecho a favor del verde, pero no sé si quería ese jardín colgante o precisaba mejor un árbol noble y bien cuidado al lado de la vía, ¿no? Que hace tanta falta. Sí, tenemos, como te digo, muchas cuestiones y hay algo que me olvidé de comentar porque es mucho lo que tenemos para decir en Basta de Mutilar y muy complejo y es un sistema el verde. Quería comentar que los árboles, el dióxido de carbono que es consecuencia, lo que produce uno de los gases que produce el calentamiento global, los árboles lo fijan y fijar significa que pasa a formar parte de un sólido, que es la estructura del propio árbol. Entonces, ese dióxido de carbono que pasa a formar la glucosa junto con el agua y que en ese proceso el árbol desprende oxígeno, ese proceso es el único que tenemos gratuito para adaptarnos a las consecuencias, al cambio climático. ¿Y qué significa adaptación al cambio climático? Que podamos de algún modo soportarlo mejor. Me quedo pensando en esto, me quedo pensando en la espalda que viste de las comunas a este tema, ¿no? Ujú. Somos vecinos, tenemos nuestro árbol en la puerta, el parque cerca, si tenemos la suerte de tenerlo. Somos los dueños de este espacio, no perdamos la conciencia que las luchas que tenemos por delante son muchas, cada vez más frentes tenemos que sostener, la universidad, los jubilados, el que no nos va a defraudar es el árbol, porque nos va a dar el aire para respirar, nos va a dar la posibilidad de tener un poco de sombra y los que lo podemos defender somos nosotros. Ujú. Estamos ahí para cuidarlo y para eso. Claro. Y la belleza que tienen los árboles. Sí. Mm. Por Yo eso he pasado mucho tiempo Mm. en momento de enfermedad solamente mirando el árbol de mi casa y el de enfrente. Tal cual. Y en invierno, cuando lo veo uno enorme, que se le van las hojas, digo, ¿cuándo va a venir ese verde tan lindo y va a volver a florecer? Pero por suerte ese que tengo, el canelón, canelón, canelón. no pierde. Entonces son brillosas, el sol le da, es tranquilidad, belleza. Totalmente. Por eso siempre decimos que la salud ambiental, física y psíquica depende del follaje frondoso. Y esto intentamos que se comprenda y me parece que nos falta mucho. Hemos, digamos, avanzado en escucha y demás, pero prácticamente tenemos 2 entrevistas por semana a veces cuando hay algún problema, como el que está pasando ahora en Villa Lugano, que quieren sacar 39 árboles. Es decir, trabajamos un montón y a veces nos frustramos porque no vemos los resultados, pero lo que decimos es que no tenemos tiempo. Porque esto de que los árboles disminuyen la temperatura lo hacen por un proceso biológico que es la evapotranspiración. No es lo mismo una sombra de un edificio que una sombra de un árbol. 10, 12 grados en una calle de follaje frondoso puede disminuir la temperatura. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo único que nos puede proteger a todos? Porque claro, las consecuencias del cambio climático, hay gente de la cual que se cree que se la va a salvar, pero nosotros decimos, como vos decías, de los jubilados y toda la lista de cuestiones que tenemos, que la vida saludable, equitativa y resiliente en una ciudad tiene que ser para todas las personas que la habitan y la transitan. Porque lo que está pasando es que el verde vegetal vivo, el suelo absorbente y el arbolado frondoso se están convirtiendo en privilegio de las clases más pudientes. Claro, el barrio privado, el country, que también ahí se la agarran con los pobres bichos, los coipos, Sí. He tenido un compañero de trabajo que decía que electrificaba la costa para que no le comieran los canteros, los pobres bichos que eran los dueños del espacio, Que estaban ¿no? ahí, o sea, Así que, eso. y tomamos conciencia que somos los dueños del espacio, que ese árbol que está en la puerta es nuestro, tirémosle un poco de agua, querámoslo un poco, cuidémoslo,
y reclamémosle al comunero, hagamos que empecemos a ver qué pasa en la comuna con los árboles. Sumémonos, decinos dónde te encontramos. En las redes, en Instagram y en Twitter nos llamamos Basta de Mutilar. En Facebook, Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Tenemos una página en MailChimp, Basta de Mutilar, que tiene mucha información, y un canal de YouTube precioso que les recomiendo, que se llama Basta de Mutilar Nuestros Árboles, donde están todas nuestras actividades, nuestro ciclo de charlas con especialistas. Hay mucho para ver. Porque el tema es complejo y uno no puede pretender que la gente aprenda de golpe todo lo que nosotros hemos aprendido en estos años, pero que empecemos a ver como un ser vivo al árbol y que nosotros dependemos de los otros seres vivos. No vivimos en un domo. Hay mucha gente que quisiera vivir en un domo y que la energía, el sol, el aire y el oxígeno y el agua le vinieran de afuera. No es así. No es así. Bueno, muchas gracias. Nos diste un montón de información interesantísima, y tomemos conciencia que si nos comunicamos con Basta de Mutilar, no sea solo para señalar las cosas que están mal, sino que señalemos y digamos, bueno, yo te señalo, te muestro esto que está pasando, pero tomo mi acción. Voy a hablar con el comunero de mi zona, voy a poner una nota en las redes del gobierno de la ciudad, me voy a comprometer cuando vengan a a salir a la vereda y decir, mira, no me lo toques. Sí, y que sigan nuestros instructivos, porque a nosotros no nos escuchan en el 147 ni en nada. La única manera que tenemos es denunciar a través de nuestros instructivos, que son complejos, pero es porque nos lo hacen difícil. Así que bueno, nos vamos escuchando a León, que es un abonado de este programa, y lo queremos como siempre con su canción Dios Naturaleza. Bueno. Así que gracias Basta de Mutilar y María Angélica. A ustedes. Y seguimos. Gracias por el espacio y por la escucha.